casualidad, sino por un propósito divino, el cual usted y yo debemos comprender para así colocarnos en la posición favorable conforme al propósito divino. Si buscan en sus Biblias, en el capítulo 1 del Génesis, comenzando en el verso 26 y 27, dice de la siguiente manera: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entender su palabra. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Cuando Dios creó al hombre, Él dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. A imagen y semejanza de Dios. Y creó al hombre conforme a la imagen divina. El propósito divino. El propósito divino para el ser humano es que el ser humano sea a imagen y semejanza de Dios. Ese es el propósito divino. Eso fue lo que Dios dijo en el principio cuando estaba hablando con los arcángeles que estaban a su lado para la creación del hombre. Y ese siempre ha sido el propósito divino. Al primer hombre lo creó a imagen y semejanza divina. Es necesario que el ser humano comprenda que el hombre es alma, espíritu y cuerpo. Lo último que el ser humano recibe es el cuerpo. Ahora encontramos que también existen 7 dimensiones. Y esas 7 dimensiones son muy importantes en el propósito divino. Tenemos la primera dimensión, la segunda y la tercera, que son luz, materia y tiempo. Y luego tenemos la cuarta dimensión, que es la dimensión de las ondas, en donde la radio y la televisión se mueve para hacerle llegar a las personas los programas de radio y los programas de televisión. También está la quinta dimensión, que es conocida como el infierno. Y está también la sexta dimensión, que es conocida como el paraíso o la dimensión de la teofanía. Y está la séptima dimensión, que es la dimensión en donde habita Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Por esa causa, cuando los científicos han enviado los diferentes cohetes con tripulantes hacia el espacio, no han visto a Dios, porque no lo han podido enviar a la séptima dimensión, sino al espacio, a lo que se ve. Luz,
materia y tiempo. Así es que no han podido ver a Dios en su trayectoria, pero Dios los está viendo a ellos, porque Dios se mueve a través de todas las dimensiones conforme a su programa, y Él es omnipresente. Está moviéndose a través de las dimensiones para llevar a cabo su programa divino, su propósito divino. El ser humano es la corona de la creación divina. El ser humano, hasta que no comprenda que Él es lo más importante que Dios ha creado, nunca podrá entender el programa divino. Lo que Dios ha creado conforme a su imagen y semejanza es al hombre. Ahora, ya en el huerto del Edén, el hombre comenzó a tener problemas. Encontramos que Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. El hombre no surgió en la tierra por mera casualidad. El hombre tiene un origen. Su origen es la séptima dimensión, la dimensión de Dios. Todos los hijos de Dios han venido de la séptima dimensión. Han pasado a través de diferentes dimensiones para manifestarse en esta tierra. Ahora, en el programa de la creación, dice la Escritura que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, el Verbo, la palabra. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de virtud. Y ese fue el Señor Jesucristo. Ese es el Verbo hecho carne. Y aquel Verbo, dice, era Dios. Ahora, cuando Dios comenzó su programa creativo, Él lo primero que hizo fue un cuerpo teofánico para sí mismo. Y estando en ese cuerpo teofánico, comenzó a crear. Y de ahí comenzó a crear ángeles, querubines, serafines, arcángeles. Y luego continuó creando. Creó cielos, diferentes planetas, diferentes estrellas, diferentes constelaciones. Luego, en este planeta Tierra, perteneciente a una constelación y perteneciente a un sistema solar, al sistema solar del Sol que nos alumbra, porque hay otros soles y otros sistemas solares. Aquí, en este planeta Tierra, Él dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y aquí comenzó la carrera humana. Aquí comenzó la historia del ser humano en carne humana. Comenzó allá cuando formó al primer hombre llamado Adán. Él tomó el alma de Adán y lo pasó
de la séptima dimensión juntamente con su compañera los pasó a la sexta dimensión, en donde allí le formó cuerpo teofánico igual al que Dios se había formado. Desde ese cuerpo teofánico que Dios tenía, Él estaba llevando a cabo una creación. Allí trajo a Adán y a Eva, varón y hembra los creó. Luego de allí, allí le dio toda autoridad y poder. Y luego de allí pasó a esta dimensión terrenal que había sido creada por el mismo Dios, y aquí formó un cuerpo del polvo de la tierra, y ahí en ese cuerpo colocó el espíritu y el alma de Adán y Eva. Por eso aparece el hombre y no se ve la mujer. No había ayuda idónea para el hombre, porque la mujer estaba dentro del hombre. Por eso trajo sueño sobre Adán. La primera anestesia la colocó Dios en el hombre, y de su costado tomó una costilla, dice la Escritura, e hizo un cuerpo para que fuera la ayuda idónea para Adán. Tomó el espíritu femenino que había en Adán y lo colocó en ese cuerpo que formó del costado de Adán. Por eso, cuando el hombre se enamora, por aquí es que siente algo muy bueno. Y siempre dice, te amo con el corazón, porque de ahí fue tomada la mujer. Y fue colocada en un cuerpo terrenal como el de Adán. Y luego comenzaron los problemas más adelante. Pero usted y yo no podemos estar mirando los problemas de la raza humana para estar lamentándonos de los problemas de la raza humana, sino que tenemos que estar mirando el propósito divino. El propósito divino es que el hombre sea a imagen y semejanza de Dios. Cuando usted y yo miramos ese propósito, entonces no vamos a ver los problemas como algo catastrófico para el ser humano, sino como algo que hará que los atributos divinos se manifiesten en favor del ser humano que Dios ha determinado que sea conforme a la imagen y semejanza divina. En la trayectoria del ser humano han ocurrido muchísimas cosas que, si usted las mira desde el punto de vista negativo, usted puede pensar que es algo catastrófico la creación del ser humano, pero no es así. Es la cosa más grande y más importante en el programa de Dios en todos los tiempos. Eso es el ser humano. Por lo tanto, tenemos que ver que a través de las generaciones, edades y dispensaciones, los atributos de Dios han estado manifestándose para llevar al hombre de regreso a la imagen y semejanza divina, la cual perdió allá en el huerto del Edén, cuando escuchó Adán la voz de Eva, y cuando ella anteriormente había escuchado la voz de la serpiente. Pues la serpiente no era un reptil,
como hoy en día podemos ver que es un reptil, la serpiente. La serpiente hablaba, la serpiente razonaba. Dice la Escritura que era el más astuto de todos los animales del campo. Así es que después del hombre, hacia abajo le seguía la serpiente. Era el animal que hablaba, que razonaba y que podía entender un sinnúmero de cosas que los demás animales no pueden comprender. La serpiente no era tampoco un ser horroroso. Era el animal más bello que había en esta tierra. Por eso engañó a Eva, sedujo a Eva. Por eso cuando la maldición divina vino sobre la serpiente, fue dicho que se arrastrara sobre su pecho. Antes no se arrastraba, antes caminaba como los seres humanos caminan en esta tierra. Tenía cuerpo y tenía espíritu. Lo único que le faltaba era el alma para ser un ser humano. Ahora, usted y yo tenemos que comprender estas cosas para así comprender el porqué. Cuando la maldición divina vino sobre la serpiente, entonces se convirtió en un reptil arrastrándose sobre la tierra. Eso aconteció miles de años atrás. En ese tiempo se cruzó la raza humana con la raza animal. Y lo que hizo fue perder la imagen y semejanza divina. Pero Dios, en su programa divino, ha determinado que el ser humano regresará a ser imagen y semejanza divina. Por eso el apóstol San Pablo, hablándonos de ese propósito divino, nos dice que así como traímos la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Estamos aquí viviendo nosotros con una imagen terrenal, porque el ser humano perdió la imagen celestial. Pero tenemos la promesa de un día regresar a la imagen divina, siendo alma, que es lo que somos en realidad, porque el ser humano es alma. Eso es lo que en sí es la persona, alma, alma viviente. Luego de alma, espíritu, porque dentro del espíritu es que se mete el alma. O sea, el espíritu es un cuerpo, pero de otra dimensión. Y cuerpo. Actualmente, desde la caída del hombre, el hombre, aunque es alma, los hijos de Dios, aunque han estado viniendo de la eternidad de la séptima dimensión, tomaron un espíritu permisivo. O sea, un cuerpo espiritual permisivo, no el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Adán sí había tomado el de la sexta dimensión, pero después de la caída, el ser humano no pudo pasar por la sexta dimensión para obtener su cuerpo teofánico, y tomó un cuerpo permisivo. Es lo que recibe el ser humano cuando nace en la familia.
Luego ha obtenido también un cuerpo terrenal permisivo, no a través de creación divina, sino de voluntad humana por la voluntad de papá y de mamá. Pero el hombre perfecto, el hombre a imagen y semejanza de Dios, a imagen y semejanza divina, tiene que ser alma de la séptima dimensión, de la dimensión de Dios, espíritu de la sexta dimensión, de la dimensión teofánica, y cuerpo creado por Dios. Y cuando una persona es así, es un hombre o una mujer perfecta en todo el sentido de la palabra. Es un hombre o mujer a imagen y semejanza de Dios. Tiene la imagen y semejanza divina. Ahora, ese es el propósito divino. ¿Y cómo ese es el propósito divino? Usted y yo tenemos que comprender ese propósito y tenemos que entender la forma de regresar a la imagen y semejanza divina. Porque a imagen y semejanza divina la persona es eterna. Nunca se pone vieja la persona, nunca se enferma y nunca puede morir. Por eso necesitamos la imagen y semejanza divina, y ese es el propósito divino para nosotros. Por eso, ese también tiene que ser el propósito nuestro, llegar a obtener la imagen y semejanza divina. San Pablo, hablándonos de la imagen y semejanza divina, para lo cual usted y yo hemos sido ordenados por Dios, dice, porque no todo el mundo podrá obtener la imagen y semejanza divina, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora, San Pablo conocía este misterio, porque es uno de los grandes misterios divinos en favor de la raza humana. Usted me pregunta, ¿y cómo es un hombre a imagen y semejanza de Dios? ¿Cómo es un hombre o una mujer perfecta con la imagen y semejanza divina? Solamente dos personas han pisado esta tierra con la imagen y semejanza divina. El primero fue Adán y el segundo fue el segundo Adán, el Señor Jesucristo. Él vino de la séptima dimensión, pasó a la sexta dimensión y desde allí creó los cielos y la tierra, todo lo creado. Dice el Evangelio según San Juan, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que es hecho fue hecho sin Él. El creador es el Señor Jesucristo, el cual cuando estaba en la sexta dimensión, en ese cuerpo teofánico, creó los cielos y la tierra. Por eso la Biblia nos dice, hablándonos de Jesús, de ese niño que habría de nacer aquí, dice, porque la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, un niño, y llamarás a su nombre Emmanuel,
le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El Dios de la séptima dimensión, el cual descendió a la sexta y se formó un cuerpo teofánico, desciende a este planeta Tierra a través del vientre de una virgen, y su nombre es Jesús. Cuando estaba en la sexta dimensión, antes de manifestarse en carne humana plenamente aquí en la tierra, a través del nacimiento, a través de María, Él había aparecido en otras ocasiones. El profeta y patriarca y padre de la fe Abraham le vio en algunas ocasiones. En algunas ocasiones le apareció allá con dos ángeles, con Gabriel, el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel, cuando iban a destruir a Sodoma y Gomorra. Y cuando llegó con ellos, Abraham, cuando le vio, se postró delante de él y le dijo a él: mi Señor, Elohim. Y los invitó a ellos a comer debajo de un árbol. Dios en teofanía estuvo con Abraham juntamente con el arcángel Gabriel y Miguel, y comieron con Abraham. Y luego Gabriel y Miguel descendieron a Sodoma y Gomorra para la destrucción, para el juicio divino, porque se había llegado para aquellas ciudades el ciclo divino en donde Dios demandaba el juicio y el castigo para aquellas ciudades. Pero Dios, Elohim, se quedó con Abraham hablando. Luego, en otra ocasión, cuando Abraham venía de la victoria que había obtenido sobre otras naciones, otras ciudades, él le apareció a Abraham, y su nombre es llamado Melquisedec. Era Dios en teofanía, era el Señor Jesucristo en el cuerpo teofánico, como Rey de Salem, Rey de paz, y como sacerdote del Dios eterno, como sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, el sacerdocio según el orden de Melquisedec es el sacerdocio que proviene de Dios en teofanía. Por eso, cuando Jesús estaba sobre la tierra, era un sacerdote, era el sumo sacerdote, pero no del templo terrenal. Era el sumo sacerdote no del orden de Leví, sino del orden de Melquisedec. Porque él, antes de venir a esta tierra y manifestarse en carne humana, por creación divina en el vientre de María y nacer de esa virgen, antes de eso, él era rey y sacerdote en la sexta dimensión también. Por eso, él siempre ha sido el rey y el sumo sacerdote. Por esa causa, él aquí en la tierra caminaba en la forma que lo hacía, porque él sabía quién él era. Por eso él podía hacer los milagros que él hacía, porque era el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Era rey de Salem, aunque los que estaban en la Jerusalén terrenal no lo comprendían así, y los que estaban en el orden sacerdotal de Leví tampoco lo comprendían así, como sacerdote mayor
que el sumo sacerdote que tenía la religión hebrea. Pero ni parecía rey, ni parecía sumo sacerdote. Pero no son las apariencias las que valen, sino lo que vale es lo que en realidad sea la persona desde antes de la fundación del mundo. Jesús es la imagen y semejanza divina. Por eso dice la Escritura que Jesús es la imagen misma de su sustancia, de la sustancia divina. Ahora, ahí tiene usted al segundo Adán, al segundo hombre que apareció en esta tierra, venido de la eternidad y que no cayó. El primer hombre cayó y cayeron con él todos los seres humanos que gradualmente estuvieron apareciendo en esta tierra. Aparecieron ya caídos, aparecieron ya con la necesidad de obtener la imagen y semejanza divina. Pero Dios tiene un propósito y Dios no ha desistido y nunca desiste de su propósito, no importa los problemas que surjan en la trayectoria para realizarse ese propósito. El propósito divino es que sus hijos sean siempre a imagen y semejanza divina. Y cuando el ser humano estaba caído, cuando sus hijos aparecían en esta tierra, pero sin la imagen y semejanza divina, un día apareció un hijo que nació de una virgen y que el ángel dijo que le pusieran por nombre Jesús. Ese hombre perfecto vino de la eternidad, de la séptima dimensión, pasando a la sexta dimensión y luego a esta dimensión, para resolver el problema de los hijos de Dios, para llevar de regreso a todos los hijos de Dios a la imagen y semejanza divina. Por lo tanto, el apóstol San Pablo, consciente de estas cosas, siempre estaba diciendo: lo que sufrimos aquí en la tierra no es de comparar con las glorias venideras, porque los que sufrimos aquí en la tierra es mientras estemos en estos cuerpos terrenales que no tienen la imagen y semejanza divina. Pero cuando obtengamos la imagen y semejanza divina, ya lo que tendremos será gozo, felicidad, alegría, paz y vida eterna en cuerpos visibles a la vista humana. Por eso no es de comparar lo que sufrimos en esta tierra. Es un punto con el dedo en un océano, que cuando usted quita el dedo, después ni se ve. Por eso dice la Escritura que toda lágrima será enjugada de nuestros ojos. Y ya después que seamos consolados, ya no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza para los hijos de Dios, los escogidos que habrán llegado a la imagen y semejanza divina, habrán llegado al tope del propósito divino. Por eso dice San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, comenzando en el verso 28: y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme al propósito divino son llamados. Los que conforme a ese propósito de ser personas perfectas, a imagen y semejanza divina, son llamados. A esos todas las cosas les ayudan a bien. Aún los problemas que se tienen en este planeta Tierra, si los hijos de Dios los canalizan bien, le sacan provecho. Y no podemos quejarnos de que sufrimos aquí en la tierra, porque si sufrimos con Él, porque Él, el Señor Jesucristo, sufrió más que usted y que yo, si sufrimos con Él, reinaremos con Él también, porque somos reyes y sacerdotes y reinaremos con Él por 1000 años para comenzar. Así es que compare 50 o 100 años que usted pueda vivir aquí en esta tierra y sufrir un poquito. Nunca sufrirá al nivel de sufrimiento que sufrió el Señor Jesucristo. Ahora, compare 50 o 100 años que usted pueda vivir aquí y pueda sufrir un poquito aquí con 1000 años como rey. Usted que quizás nunca salió para las elecciones de su país, para ser el prefecto o alcalde de la ciudad suya, y menos para presidente de la nación. Dios dice que usted y yo somos reyes para reinar en el milenio por 1000 años con el Señor Jesucristo. Y usted que quizás no fue a una universidad o a un instituto o a un seminario para estudiar teología, Él dice que usted es sacerdote en el programa divino para ser ese sacerdote en el milenio y en la eternidad. Todos somos sacerdotes también sin estudiar en un seminario, una universidad o un instituto, porque no somos sacerdotes de un orden terrenal de alguna religión, sino que somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Por eso decían de Jesús de Nazaret. ¿Y de dónde sabe este letras sin haber estudiado? Eso era lo que ellos se creían, que él no sabía o no había estudiado o no sabía nada. Pero él era sacerdote según el orden de Melquisedec. Antes de ser el sacerdote, el primer sacerdote del pueblo hebreo conforme a la ley y conforme al sacerdocio de Leví. Así es que un sacerdote eterno, Jesús de Nazaret, ese es Melquisedec. Melquisedec en carne humana. Melquisedec ministrando como sacerdote aquí en este planeta Tierra 2000 años atrás, y no sabían que él era el sumo sacerdote de un orden celestial. Y de ese orden celestial, según el orden de Melquisedec, usted y yo somos sacerdotes, somos ministros del Dios Altísimo. Por eso Jesús no era ministro de la religión hebrea, de las religiones o sectas religiosas que había en aquel tiempo, porque era de un orden superior, era del orden celestial. Y cada profeta que Dios ha enviado, lo ha enviado con un ministerio del cielo. Hayan estudiado
o no hayan estudiado, tengan o no tengan un grado de instituto, de seminario o de universidad de esta tierra, porque vienen ya con un ministerio del cielo según el orden divino para traer la palabra, el mensaje que corresponde al tiempo en que Dios lo envía y para llevar a cabo la obra que Dios tiene para ese tiempo, porque Dios no hace nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Un ministerio de profeta no se obtiene en un seminario, no se obtiene en un instituto, no se obtiene en una universidad. Un ministerio de profeta se obtiene del orden de Melquisedec. De ahí es que proviene un ministerio para los seres humanos en esta tierra. Y un ministerio según el orden de Melquisedec es el único ministerio que puede traerle la palabra al pueblo, porque la toma de la sexta dimensión, de la dimensión de la teofanía, de la dimensión de la palabra, en donde capta el programa divino, los pensamientos divinos, la revelación divina, y la da a conocer a los seres humanos. Es en otro mundo, en otra dimensión, en donde Dios le habla a sus profetas, porque ellos tienen las dos conciencias juntas, y estando en la tierra también están en otro mundo, en otra dimensión. Por eso Jesús decía: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo y estaba en la tierra. Pero siendo profeta no tenía limitaciones, estaba en la tierra con un propósito divino, pero traía de otro mundo, de otra dimensión, todo lo que él hacía en esta tierra. Por eso él decía: yo no hablo nada de mí mismo, sino que lo que yo escucho al Padre hablar, eso es lo que yo hablo. Y las obras que yo hago, no las hago de mí mismo, sino que como yo veo al Padre hacer, así yo hago. Todo de otra dimensión, de otro mundo, manifestándolo aquí en la tierra. Así son los profetas de Dios, porque tienen las dos conciencias juntas y pueden ver en otra dimensión, pueden hablar con Dios y Dios con ellos, y Dios decirle a ellos: dile al pueblo esto, esto y esto, como le dijo a Moisés. Dios le dijo a Moisés: ve, liberta a mi pueblo Israel. Dios le había dicho a Abraham: tu simiente será cautiva por 400 años, pero después de 400 años, en la cuarta generación, yo los libertaré con mano poderosa. Y cuando fue a libertarlos a los 400 años, 430 años, necesitó Dios a un hombre llamado Moisés, y le dijo: ve, liberta a mi pueblo, y yo estaré contigo, y estaré en tu boca, y yo pondré en tu boca lo que tú debes hablar. Porque es en la boca de un profeta en donde usted y yo podemos siempre encontrar la palabra de Dios que corresponde al tiempo en que uno vive y el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Él lo lleva a cabo siempre a través del profeta mensajero que Él envía para ese tiempo, porque para eso es que lo envía. Si no tiene nada para hacer, Él no envía a un profeta. Pero cuando en su programa divino hay algo para ser llevado a cabo, Él envía un mensajero, y está en ese mensajero, y con ese mensajero, y coloca su palabra en la boca de ese mensajero, y Él comienza a hablar esa palabra divina, y ya no es la palabra de un hombre, sino la palabra de Dios a través de labios humanos. Por eso Él dice que su palabra no retorna a Él vacía, sino que hace aquello para lo cual Él le envió. La palabra que sale
de su boca. La palabra que sale de la boca de Dios siempre ha salido a través de la boca de un profeta, porque los profetas siempre han sido la boca de Dios en esta tierra. Por eso él dijo a Moisés: yo pondré mi palabra en tu boca y tú hablarás lo que yo te ordenare. Cuando Moisés apareció al pueblo hebreo, lo que él estaba hablando no era palabra suya, sino del que lo envió. Así es que la persona, cuando quiere escuchar la palabra de Dios para el tiempo en que vive, para así conocer el propósito divino para ese tiempo, tiene que ver, tiene que reconocer al mensajero que Dios envía para ese tiempo y luego escuchar su mensaje, y entonces es que puede comprender el propósito divino para ese tiempo. Jesús estaba cumpliendo el propósito divino en aquellos días, así como Moisés en su tiempo. A través de Moisés se llevó a cabo la liberación, el primer éxodo para el pueblo hebreo. Luego, a través de Jesús se llevó a cabo el propósito divino para aquellos días, el propósito de redención, el propósito de la muerte de un cordero para quitar el pecado del mundo. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesús de Nazaret murió en la cruz del Calvario, allí estaba quitando el pecado del mundo. Y desde la muerte del Señor Jesucristo en adelante, todos los niños que nacen sin el pecado original. Pero como todavía estamos en cuerpos terrenales, todavía tenemos algunos problemas. Ahora, vean ustedes, Jesús cumplió el propósito divino para aquellos días. Aunque el pueblo no entendía, aunque los líderes religiosos no lo comprendieron, aunque las religiones y los feligreses de las diferentes sectas religiosas de aquel tiempo no lo comprendieron, el judaísmo no lo comprendió. Ellos decían: nosotros tenemos a Moisés, o sea, no necesitamos a otro hombre, a otro profeta. Nosotros tenemos la ley de Moisés. Pero sí necesitaban a Jesús de Nazaret, porque él, siendo sacerdote según el orden de Melquisedec, estaba dando a conocer el propósito divino y llevando a cabo el propósito divino para aquel tiempo. Pero a los suyos vino y los suyos no le comprendieron. Él dijo: porque no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Así es que Jesús comprendía estas cosas y Jesús no se iba a desanimar porque no le recibían en aquel tiempo. Él vino con un propósito divino para cumplir ese propósito divino, y él caminó siempre hacia adelante y dijo: hágase conforme a tu voluntad y no conforme a la mía. Él murió en la cruz del Calvario. Todos creyeron que habían terminado con él. Todos creyeron que todo se había terminado. Pero no comprendieron que allí estaba comenzando en el programa divino una etapa tan gloriosa, en la cual el pecado del mundo sería quitado, estaba siendo quitado, y él estaba allí muriendo para pasar al paraíso y buscar a los que estaban allí esperando por él y producir la primera resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Jesús sabía quién él era. Él conocía el propósito divino para aquel tiempo. Por eso él podía decir: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Porque él sabía que él era la imagen y semejanza divina. Él sabía
quién Él era. Él sabía que Él era Dios en carne humana. Por eso, cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me has conocido, Felipe. Todavía no me has conocido. Tú no sabes que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Era la manifestación del Dios eterno en carne humana. Como dijo el apóstol San Pablo, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Pero en carne perfecta, por creación. Usted y yo, como hijos de Dios, hemos sido manifestados en carne, pero en carne corruptible, en carne imperfecta. Se enferma, se debilita, se pone vieja esta carne y luego se muere. Eso es imperfección. Pero todos seremos manifestados en carne perfecta, en carne glorificada, como el Señor Jesucristo. Y esa será la manifestación de todos los hijos de Dios en este planeta Tierra. Una manifestación en carne como la de Dios en carne humana, conocido por el nombre de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, el hombre perfecto, la imagen y semejanza divina manifestada en carne humana en esta tierra. Y usted y yo tenemos también esa promesa. Por eso el apóstol San Pablo dice de la siguiente manera en la carta a los Romanos capítulo 8 y verso 19 en adelante, dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, la transformación de estos cuerpos para tener un cuerpo perfecto como el del Señor Jesucristo, porque ese es el propósito divino. Sigue diciendo: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a este propósito, al propósito de ser la imagen y semejanza divina manifestada en carne humana en esta tierra. Porque a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo, allá en la eternidad, en la séptima dimensión, a los que antes conoció, también los predestinó. Recuerden esa palabra, los predestinó. O sea, no es del que corre ni del que quiere. No es del que diga, yo me voy a meter a esta religión o a esta otra religión o a esta secta religiosa para llegar a ser algo grande en el programa divino, o para llegar a ser bueno ante la presencia de Dios, o para llegar al cielo, porque todo el mundo quiere ir al cielo. Dice, también los predestinó a los que antes conoció.
Los hijos de Dios vienen a esta tierra para que se cumpla en ellos el propósito divino y vienen ya predestinados para ese propósito divino. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así es que no es del que quiera ser igual al Señor Jesucristo, sino del que ha sido predestinado para llegar a ser a igual al Señor Jesucristo, para ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, teniendo un cuerpo eterno, un espíritu eterno, siendo alma eterna. Así es que la solución Él la tiene para que nosotros obtengamos el cuerpo eterno y perfecto, el cuerpo glorificado y el espíritu eterno y perfecto perteneciente a la sexta dimensión. Nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. En cada edad y en cada dispensación, Dios ha estado llamando a sus hijos a través del mensaje que Él ha enviado y ha colocado en la boca del mensajero de cada edad o dispensación que Él ha enviado. Y a los que llamó, a estos también justificó. Él es el que justifica. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí está trazado el programa divino, trazado el propósito divino para usted y para mí. Ya trazado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es algo ya determinado, predestinado por Dios para usted y para mí. Y en el tiempo en que vivimos, en nuestro tiempo, así como en otros tiempos, otras edades y dispensaciones, en que Dios llamaba a sus escogidos a través del mensajero, del profeta que Él enviaba para cada tiempo, y los reunía, los congregaba. Así para nuestro tiempo, Él tiene la promesa de la venida del Hijo del Hombre como el relámpago en el occidente. El occidente, la tierra de América. La primera venida del Hijo del Hombre fue en el oriente, en la tierra de Israel. Y a ellos vino, o fue a ellos, y ellos no le conocieron. Pero los escogidos escucharon la voz del Señor. Porque Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y al extraño no seguirán. No escucharán ni seguirán la voz de los extraños. Porque no conocen la voz de los extraños. No conocen ese mensaje que ellos predican, porque solamente los escogidos conocen el mensaje que está prometido para el tiempo en que ellos viven, a través del mensajero que Dios ha prometido para ese tiempo. Y cuando ese mensajero en cada edad o dispensación aparece en la historia de la raza humana, aparece con el mensaje que corresponde a ese tiempo, llevando a cabo la obra divina para ese tiempo, cumpliendo el propósito divino para ese tiempo. Y los escogidos oyen ese mensaje, oyen esa voz, porque saben que es la voz de Dios a través de un mensajero. Ellos no saben de momento, pero cuando siguen escuchándola, la mente se abre
el corazón se abre, el entendimiento se abre, y entonces se entienden las escrituras que corresponden a ese tiempo en el propósito divino. Para nuestro tiempo es el tiempo en que más escrituras tenemos que se tienen que cumplir. Para nuestro tiempo tenemos tantas y tantas profecías bíblicas que señalan el propósito divino, el programa divino que se estará llevando a cabo, que no podemos fallar en nuestro tiempo. No podemos fallar en ver el propósito divino para nosotros en nuestro tiempo. No podemos fallar en ver lo que Dios estará llevando a cabo en este tiempo, porque fuera de eso, Él no estará llevando a cabo otra cosa. Y usted y yo solamente le podremos ver a Él obrando en ese propósito divino a medida que Él lo esté llevando a cabo. Es el único lugar en donde podremos encontrar a Dios hablándonos, podremos encontrar a Dios dándonos a conocer los misterios del reino de los cielos. Ahora, ¿cuáles son esas promesas que Él ha hecho para sus hijos, para el fin de esta generación? ¿Cuáles son esas promesas? Él dijo que no pasaría esta generación, o sea, la generación que viera al pueblo hebreo, a la higuera reverdecer, al pueblo hebreo establecerse como una nación libre y soberana, lo cual hemos comenzado a ver desde el año 1946, en donde la nación hebrea se estableció como una nación libre y soberana, y en el 1948 las Naciones Unidas le recibieron en su seno como una nación libre y soberana. Y contando desde el 1946 hasta el 1986 van 40 años, y una generación consta de 40 años. Y contando desde el 1948, en donde la nación hebrea fue recibida en el seno de las Naciones Unidas, hasta el 1988 van 40 años, los cuales se cumplirán en el 1988. Y una generación son 40 años. Y Él dijo, no pasará esta generación que vería el pueblo hebreo regresar a su tierra. No pasará sin que estas cosas acontezcan, se cumplan estas cosas. Antes de terminar, esta generación que ha visto el pueblo hebreo regresar a su tierra, estas cosas tienen que cumplirse. ¿Cuáles cosas? La venida del Hijo del Hombre, con sus ángeles recogiendo, juntando a todos los escogidos con gran voz de trompeta. Esta es la promesa, la profecía más grande para los hijos de Dios en el fin de esta generación. La segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, con gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos, a todos los hijos de Dios en el fin de esta generación. Llamando a los escogidos, porque a los que antes predestinó también los llamó. Llamados los escogidos en el fin de esta generación. Ahora, usted y yo tenemos que comprender que estas son las promesas del fin del siglo. Como dijo también en la parábola del trigo y de la cizaña el Señor Jesucristo. Él dijo que el trigo y la cizaña crecerían juntos hasta el fin del siglo. Pero que en el fin del siglo, en el tiempo de la siega, de la cosecha, el Hijo del Hombre enviaría a sus ángeles. ¿Para qué? Para llevar a cabo la gran cosecha.
recoger el trigo en el alfolí de Dios, recoger el trigo y colocar al trigo en los cuerpos transformados, glorificados, y la cizaña quemarla en la gran tribulación conforme a lo que está establecido para el reino de los gentiles. Eso es lo que en el fin del tiempo estará ocurriendo. Por lo tanto, usted y yo no podemos esperar otra cosa sino el cumplimiento de estas promesas, porque esas promesas son el propósito divino para el fin del siglo. San Pablo, conociendo estos misterios, dijo, cuando escribió a los Corintios, cuando escribió allá a los Corintios, a la iglesia de Corintios, él les dijo a ellos, en el capítulo 15 y verso 51, he aquí os digo un misterio. Recuerden que las cosas que en el fin del siglo estarán ocurriendo en el programa divino son un misterio, pero que a medida que vayan cumpliéndose y vayan siendo dadas a conocer a los hijos de Dios, el misterio dejará de ser un misterio y será lo que era un misterio, será la revelación más grande de todos los tiempos para todos los hijos de Dios. Ese gran misterio del fin del siglo es el misterio que será abierto a todos los escogidos, a todos los hijos de Dios, conforme a la promesa divina. Ahora, escuchemos al apóstol San Pablo hablando acerca de este misterio. Él dice, he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, o sea, no moriremos, pero todos seremos transformados. O sea, tendremos un cuerpo transformado y entonces estaremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo como personas perfectas en todo el sentido de la palabra, iguales al Señor Jesucristo. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, a la final trompeta. A través de las edades del pasado y dispensaciones del pasado, los enviados de Dios, los mensajeros, los profetas que Dios envió, tocaron la trompeta de Dios, o sea, el mensaje de Dios para el tiempo en que ellos vinieron y llamaron con ese mensaje, con esa trompeta, a los escogidos de su tiempo. Pero el apóstol San Pablo dice que habrá una final trompeta, la última trompeta, el último mensaje. Esa es la misma gran voz de trompeta con la cual viene en el ministerio de los ángeles del Señor para llamar a todos los escogidos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y después que se haya tocado, después que haya dado el mensaje, el mensajero, porque una trompeta no la puede tocar, no toca sola, tiene que estar una persona tocando esa trompeta, y esa trompeta representando un mensaje, el mensaje final. Detrás de ese mensaje final tiene que estar un mensajero final para dar ese mensaje para todos los seres humanos. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Luego del mensaje final,
de la trompeta final que estará trayendo el mensajero final. Porque si es el mensaje final, lo trae el mensajero final. Después de ese mensajero, no viene otro mensajero. ¿Por qué? Porque no hay otro mensaje para ser dado. El último mensajero trae el último mensaje. Sigue diciendo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Para eso viene la trompeta final, el mensaje final, con el mensajero final, para traer ese mensaje para que pueda ocurrir la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos, y que todos lleguemos a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, la imagen y semejanza divina, para que todos lleguemos a la plenitud del cumplimiento del propósito divino señalado, establecido desde antes de la fundación del mundo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Así es que de ahí en adelante ya no habrá muerte para los hijos de Dios. De ahí en adelante nunca más los hijos de Dios perderán el cuerpo en el cual estarán viviendo. Pero mientras no haya ocurrido la resurrección de los muertos y luego la transformación de los vivos, porque ellos resucitan primero y cuando le veamos, entonces seremos transformados nosotros. Mientras no haya ocurrido eso, si tarda mucho tiempo, cualquier persona puede morir, o sea, dormir. Pero si se va, regresará de nuevo en la resurrección. Y si en el programa divino está que alguno de ustedes vaya al paraíso, muera, o sea, duerma, y vaya al paraíso y esté allí un tiempo y diga lo que está aconteciendo acá en la tierra, y luego en la resurrección se levante y le veamos, entonces así acontecerá con alguna persona que Dios tenga, para que sea testigo de que la resurrección ha ocurrido cuando ocurra, porque usted no va a conocer a San Pablo, ni va a conocer a alguno de los escogidos del tiempo de San Pablo, y menos con la forma en que ellos vestían, aunque no sabemos cómo van a vestir en este tiempo, pero usted no los conoció a ellos, pero usted sí conoce a los escogidos de nuestro tiempo. Y si alguno se va y resucita luego en la gran resurrección, hemos de saber que ocurrió la resurrección. Es como en el tiempo de Jesús. En aquel tiempo se supo que la resurrección de los santos del Antiguo Testamento había ocurrido porque Jesús resucitó de entre los muertos y con él los santos del Antiguo Testamento. Ahora, así será en nuestro tiempo, y le veremos, le reconoceremos y seremos transformados conforme al propósito divino. Y entonces estaremos a imagen y semejanza divina como el Señor Jesucristo, iguales a Él, hombres y mujeres, hijas e hijos de Dios, estaremos
adoptados conforme al propósito divino. Mientras llegue ese momento, estaremos aquí luchando, estaremos aquí trabajando, porque el que no trabaja, dice San Pablo, que no coma. Así es que si no trabajamos, nos vamos a morir de hambre y vamos a tener que irnos al paraíso, cuando todo lo que deseamos es estar vivos y ver a los que están en el paraíso levantarse, para nosotros sin morir ser transformados. Y sobre todo queremos estar vivos para, juntamente con el mensajero que Dios tiene para el fin del siglo, brazo a brazo, trabajar con él y llevar a cabo la obra de Dios para el fin del siglo, y así llevar a cabo el propósito de Dios para nuestro tiempo. El propósito divino. Ese es el propósito que usted y yo tenemos que comprender. Al comprenderlo, entonces aquí en la tierra vivimos conscientes de que estamos en estos cuerpos terrenales temporeramente en lo que nos llega el cuerpo glorificado. Después, aquí mismo en la tierra, reinaremos con Cristo por 1000 años, pero ya no como pobrecitos comparados con los grandes millonarios. Aparentemente somos pobrecitos, pero somos las personas más ricas que viven en esta tierra, porque somos reyes y sacerdotes con Cristo, el hombre perfecto. Y cuando tengamos el cuerpo glorificado, estaremos a imagen y semejanza de Dios. Seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, para reinar por 1000 años y por toda la eternidad. El mismo poder que tiene Jesucristo lo tendremos todos nosotros. En esos cuerpos transformados, en esos cuerpos inmortales, no hay limitaciones. Por eso Jesús, como no tenía limitaciones en ese cuerpo, los discípulos tenían las puertas cerradas y él no tuvo que esperar que ellos abrieran la puerta. Ellos estaban muertos del miedo, con puertas cerradas, que no fueran a llegar los judíos allí, los religiosos y los soldados, para llevárselos presos. Pero aunque estaban muertos del miedo, ellos tenían la promesa. Jesús no pudo entrar por la puerta, pero siguió caminando y entró por la pared, porque en ese cuerpo no hay limitaciones. Y cuando le ven, entonces el susto fue mayor. Pero él les dice: soy yo. Ellos creían que era un espíritu. Él les dice: soy yo. Busquen algo de comer y voy a comer. Ven ustedes, los que resucitan después pueden comer, y enseguida piden algo de comer. Pidió algo de comer, le dieron pan, le dieron un pescado y le dieron algo más, y él comió delante de ellos. Al comer delante de ellos, ya ellos se tranquilizaron y entonces piensan: ya come como nosotros, así que tiene que ser el Señor Jesús que resucitó y está de nuevo en su cuerpo. Todos estaban ya más tranquilos y llenos de alegría y de felicidad. Luego, cuando el Señor tiene que irse, tiene que ascender al cielo, no dijo: vayan allá al aeropuerto y saquen un pasaje para mí, porque tengo que irme ya dentro de poquitos días. Sino que él
delante de sus discípulos, eran como 500 personas. Él allí se levantó delante de ellos al cielo, una nube le tomó y desapareció de la vista de ellos. Pasó a otra dimensión, porque el cuerpo perfecto, el cuerpo eterno, el cuerpo que Dios ha predestinado para todos sus escogidos, es un cuerpo que no está limitado ni a tiempo, ni a materia, ni a dimensiones. Él ascendió y pasó a otra dimensión, y pasó al templo que está en el cielo para hacer intercesión por todos los escogidos que aparecerían en esta tierra. Así es el cuerpo glorificado, transformado. Así será el suyo y el mío, conforme al propósito divino. Es lo más grande que usted puede desear, y lo deseamos, es nuestro anhelo, que eso sea así, conforme a lo que usted y yo esperamos, y será así, porque ese es el propósito no suyo, sino del Creador de los cielos y de la tierra. Y como es el propósito divino, ese también es el propósito nuestro: llegar a ser, a tener la imagen y semejanza del Señor Jesucristo, porque así estaremos en espíritu eterno y cuerpo eterno, siendo nuestra alma eterna también. Así es que solamente deseamos una sola cosa de Dios, y es que se cumpla en nosotros el propósito divino. Y para eso Él dice: he aquí yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22, verso 16. Para eso es que viene el ángel del Señor Jesucristo, el mensajero del Señor Jesucristo, para dar testimonio de estas cosas, para dar a conocer estos misterios del reino de los cielos, y con esa gran voz de trompeta, con ese mensaje final, con ese testimonio final de parte del Señor Jesucristo, preparar a los vivos para la transformación de sus cuerpos. Y ese mismo mensaje de testimonio será el mensaje que escucharán los muertos para poder resucitar conforme al programa divino. Esa es la trompeta final, la gran voz de trompeta que el ángel del Señor Jesucristo estará tocando, sonando en el fin de esta generación. Y Él vendrá con el ministerio de los ángeles del Señor, con el ministerio de los dos ungidos, de los dos olivos, el ministerio de Moisés y Elías, para llamar con gran voz de trompeta a todos los escogidos de entre los gentiles primeramente, y luego de entre los hebreos, conforme a el propósito divino. Y en el fin del siglo, somos llamados con la gran voz de trompeta, conforme al propósito divino para nosotros. Y usted me dirá: pero si eso era lo que yo estaba esperando por tantos y tantos años,
Eso era lo que yo quería escuchar. La gran voz de trompeta, la trompeta final en el fin del tiempo. Estamos viviendo en el fin del tiempo. Estamos viviendo en el tiempo de la gran voz de trompeta, de la trompeta final, para llamar y recoger a todos los escogidos conforme al propósito divino para la transformación de nuestros cuerpos, los que están vivos, y la resurrección de los muertos en Cristo. Y usted me dirá, usted usted dirá, pero si eso es lo que yo he anhelado toda mi vida, llegar a ser igual al Señor Jesucristo, ser perfecto en todo el sentido de la palabra, porque con este cuerpo terrenal y con tantas luchas y problemas es difícil para vivir por muchos años. Pero no se preocupen, son pocos los años que Dios nos ha dado para vivir en este cuerpo terrenal, y tantos los años que nos da para vivir en el cuerpo eterno, que no tiene número la cantidad de tiempo que vamos a vivir, porque será por toda la eternidad que estaremos viviendo en ese cuerpo glorificado, en ese cuerpo eterno, conforme al propósito divino para usted y para mí. Por esa causa, lo más importante para usted y para mí es el propósito divino. Eso no quiere decir en ningún momento que no vamos a luchar aquí en la tierra, no vamos a estudiar, a trabajar, no vamos a criar nuestros niños y a tenerle lo mejor. Sí, tenemos que hacer lo mejor en estos cuerpos, tenemos que luchar en estos cuerpos, tenemos que superarnos al máximo en estos cuerpos, pero sabiendo que algún día llegaremos a la perfección completa cuando tengamos el nuevo cuerpo. Pero mientras tanto, tenemos que usar el que tenemos que educarlo, tenemos que llevarlo a la escuela para que nuestros sentidos terrenales se eduquen, aprendan un poquito más, porque el que no estudia y aprende, lo único que le espera a los hombres es trabajar en diferentes trabajos que no son muy bien remunerados. Pero el que quiere ganar mucho dinero tiene que ocuparse, estudiar, aprender algún oficio, tener alguna carrera, alguna profesión, y así vivir mucho mejor que los que no estudian. Pero el pobre y el rico, el grande y el pequeño, todos tenemos la misma promesa de ser transformados. O sea, eso en ningún momento, si estudia mucho, no quiere decir que va a ser transformado primero. Lo que quiere decir es que puede vivir mucho mejor que el que no ha estudiado y el que no gana mucho dinero. Pero luego en la transformación todos seremos iguales. Ahora, usted quiere ser rico en el reino de Dios, pues haga tesoros en el reino de Dios, donde allí ni ladrones minan para robarse lo que usted almacena, ni la polilla ni el lorín dañan lo que usted tenga en el reino de los cielos. Y esto se obtiene luchando y trabajando brazo a brazo en la edad o dispensación que a usted le toca vivir, juntamente con el mensajero que Dios le envía a usted para llevar a cabo la obra de Dios para ese tiempo. Todos podemos llevar a cabo la obra de Dios con el mensajero si comprendemos el tiempo que vivimos y reconocemos
el mensaje y el mensajero y la obra que corresponde para nuestro tiempo. Trabajar brazo a brazo en esa obra es hacer tesoros en el cielo. Ahora, recuerden, tenemos que luchar en esta tierra, tenemos que trabajar, tenemos que comer, tenemos que dormir, tenemos que vestir también. Para eso tenemos que trabajar y tenemos también que estudiar, mandar a los niños a estudiar. No porque estemos en el fin del siglo vamos a sacarlos de la escuela, sino más bien tenerlos en la escuela, estén bien ocupados, porque los hijos desocupados no sirven nada más que para dar problemas a los padres. Así es que estudien, luego que trabajen y que ayuden en la casa hasta que se casen. Cuando se casen, que ayuden también con lo que puedan sin desatender sus hogares. Y principalmente el que se casa para su casa. Eso está aquí desde el Génesis para el ser humano. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Por quién? Por una mujer que ama. El hombre deja a su padre y a su madre y hace un nuevo hogar. Amén. Así es que esa es la forma bíblica, y entonces a nuestros hijos les dejamos que usen la forma bíblica para que no sean carga a nosotros. Así pues, porque si los hemos mantenido por 15, 20 años o 25 años hasta que se casan, si después hay que mantenerlos también, a ellos y a la esposa también, y después a los nietos, sería el colmo. Si no está capacitado para mantener a su esposa y a sus hijos, que no se case y que no se esté enamorando. Pero ¿para qué se va a enamorar? Si no puede responderle a una joven, a una muchacha, pues mejor que no se enamore, no está capacitado para enamorarse. Y las muchachas, las jóvenes, miren bien a quién aceptan. Porque si usted quiere vivir bien, pues tiene que ver con quién, de quién se va a enamorar. Porque si se enamora de uno que no puede proporcionarle todo lo que usted desea, pues después no se le puede quejar a él de que no le está proporcionando todo lo que usted deseaba. Usted se equivocó de persona y después tiene que pagar las consecuencias. Después no puede estarse quejando. No es asunto de caras bonitas, sino es asunto de ver qué es lo que usted desea en la vida y ver a quién va a aceptar y quién es el hombre, ustedes las jóvenes, quién es el hombre que va a proporcionarle todo el anhelo de su corazón. Y así también los jóvenes deben de mirar bien con quién se enamoran, a quién van a enamorar, porque después que se casan no es tiempo para estarle buscando faltas, ni el hombre a la mujer, ni la mujer al hombre. El tiempo para ver esas cosas era antes. Así es que miren bien con tiempo y luego hagan sus propias decisiones. Casarse es muy bueno, porque si no, Dios no hubiera colocado allá en el Edén una compañera para el hombre. Es más, lo que dice Dios es: no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno. Así es que cuando uno está solo, no está en la mejor forma en que debe estar. Está en la forma que no es buena. Así es que, pero muchas personas dicen, pero para estar mal acompañado, mejor solo.
De dos cosas malas, pues se escoge la más suave. Pero cuando se consigue una buena compañera, entonces vale la pena casarse, vale la pena tener una buena compañera. Bueno, todo esto es parte del propósito divino para el ser humano. Y todo esto es desde el principio. Hemos estado hablando del Génesis y hemos estado buscando en el Apocalipsis también, porque el Génesis y el Apocalipsis son los dos libros más importantes de la Biblia. Así es que hemos visto en el Génesis, en el Apocalipsis y en otros de los libros de la Biblia las cosas que corresponden al fin del siglo en el propósito divino en favor de los hijos de Dios. Y todos entonces decimos, queremos que se lleve a cabo en nuestras vidas el propósito divino. Decimos como dijo Jesús, hágase no como yo quiera, sino como tú quieras, conforme al propósito divino. Dios les bendiga, Dios les guarde y muchas gracias por vuestra amable atención y que pasen todos muy buenos días. Dejo con ustedes a el reverendo Carlos por aquí.